Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Saben que cada semana estamos meditando en la palabra del Señor. Necesitamos, como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, indagar en la palabra de Dios, no conformarnos con algunos pocos conocimientos de la palabra de Dios. Necesitamos crecer con Dios, y gran parte de ese crecimiento tenemos que hacerlo escudriñando las Escrituras. Tenemos que conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos de conocer cómo debemos de conducirnos, cómo debemos andar en los caminos del Señor. No es la primera vez que algunos hermanos me han dicho: jamás escuché eso, nunca he oído tal cosa. Por un lado me produce alegría y por otro lado me produce tristeza. Me produce alegría el poder ayudar a una persona, pero me produce tristeza que gente que lleva muchos años en el Evangelio desconozcan las Escrituras. Entonces nosotros debemos de esforzarnos en estudiar la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios la que traiga esa instrucción en nuestra vida. Acabo de decir que parte de ese crecimiento, gran parte del crecimiento, lo tenemos que hacer descubriendo a Dios a través de las Escrituras. Claro, hay otra parte que es nuestra consagración personal con Dios. Cada día orando a Dios, agradeciendo a Dios, consagrándonos para Dios. Esa es otra parte. Pero no debemos olvidar la parte más importante, que es conocer bien las Escrituras. Amén. Por ejemplo, cuando los discípulos tenían curiosidad sobre algún tema, le preguntaban directamente a Jesús. En el caso de la oración, los discípulos se acercan donde Jesús y le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Amén. Nosotros, como hijos de Dios y como discípulos también del Señor, no sabemos todas las cosas, y debemos de indagar, debemos de tener hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues en esta iba a decir démarche en francés en esta investigación que hacemos en la palabra, en esta meditación que hacemos en la palabra de Dios, vamos a seguir con el tema que empezamos la semana pasada acerca del reino de Dios. El otro día hablamos la primera parte, ¿verdad?, ¿dónde está el reino de Dios? Hoy vamos a hablar cortamente. Vamos a intentar hacerlo breve para que resulte agradable y ameno para todos. Hoy vamos a tratar el tema de cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de Dios. Amén. La semana pasada hemos descubierto, ¿verdad?, que el reino de Dios está entre nosotros. No es solamente un lugar lejano, inalcanzable. No, el reino de Dios se ha acercado a nosotros de tal manera que es palpable y lo podemos tocar, porque está en nosotros, porque vive en nosotros, porque forma parte ya de nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Vimos que nosotros somos también representantes del reino de Dios en la tierra. Amén. Somos embajadores de Dios. Hoy vamos a meditar entonces en
la segunda parte, que es cómo es el reino de Dios. ¿Ah? Es también algo completamente esotérico, es algo que no se puede tocar. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Ah? Algunos podrían pensar, bueno, el reino de Dios pues debe ser como un sitio fantástico, todo lleno como de magia, ¿no? ¿Cómo es el reino de Dios? Y sorpresa que nos vamos a encontrar, porque cada vez que Jesús habla del reino de Dios para explicar cómo es el reino de Dios, van a ver que utiliza una expresión muy hermosa. Dice, el reino de Dios es semejante a, es parecido a esto. Y siempre que habla Jesús acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, va a poner un ejemplo completamente terreno, humano y de aquí abajo. ¿Por qué Jesús actúa de esa manera? ¿Por qué describe el reino de los cielos en términos tan humanos? Lo hace con la simple causa de que si el reino de Dios está entre nosotros, también es lógico que el reino de Dios aquí abajo lo tengamos que comprender a través también de nuestros propios conceptos que son completamente, claro, humanos. Si Jesús nos hubiese explicado en las Escrituras de manera completamente espiritual, completamente angélica, cómo es el reino de Dios, pues todavía estuviéramos discerniendo la primera página de los evangelios. Todavía estuviéramos descifrando las palabras de Jesús si se hubiese explicado en términos completamente divinos, angelicales, etcétera, etcétera. Jesús nos ha acercado el reino de Dios a nosotros, y cuando explica Jesús cómo es el reino de Dios, tiene que usar de divina misericordia y también poniendo ejemplos que todos nosotros podamos comprender. Es decir, que lo hace de una manera muy lógica para nosotros, muy pedagógica sobre todo para todos nosotros. Jesús utiliza entonces esta expresión, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a esto. En Mateo capítulo 13, después en Mateo capítulo 18, después en Mateo capítulo 20, después en Mateo capítulo 22 y después en Mateo capítulo 25, vamos a encontrar en total 10 veces esta misma expresión. El reino de los cielos es semejante a, y lo va a equiparar a cosas que todos nosotros podamos entender, cosas que nos son cercanas. Primero dice que el reino de los cielos es semejante a la buena semilla, es semejante a un grano de mostaza, es semejante a levadura que fue puesta en 3 medidas de harina, es semejante a un tesoro escondido, es semejante a un mercader, a un comprador que busca perlas preciosas, es semejante a una red que es echada al mar, es semejante a un rey que quiere hacer las cuentas con sus súbditos, es semejante a un propietario
que sale a un propietario, a un labrador o una persona que tiene tierras, sale para contratar obreros. Es semejante a un rey que hace unas bodas, y es semejante a 10 jóvenes, a 10 jovencitas, a 10 jovencitas que salen con sus lámparas para recibir al esposo. ¿Ok? Como nos podemos dar cuenta, como podemos apreciar, en todos estos ejemplos, pues son ejemplos del día a día, son ejemplos que podemos comprender, que podemos asimilar. El reino de los cielos es como la buena semilla que el sembrador echa, y parte nos dice que cae junto al camino, parte junto a pedregal, parte cae después en buena tierra, etc. ¿Ok? Y solamente cuando está en buena tierra, entonces la semilla germina. Y después Jesús mismo explica cada parte de la parábola y les explica a los discípulos que el reino de Dios es esa buena palabra que tiene que caer en los corazones. Solamente cuando cae en la buena tierra, entonces el reino de Dios germina en buena tierra. Claro que la pregunta que surge inmediatamente para todos nosotros, pero ¿realmente nosotros éramos buena tierra? ¿Realmente nosotros somos buena tierra? ¿O nos podíamos considerar entonces como buena tierra? Cuando hemos venido nosotros a la presencia del Señor, ¿éramos buena tierra realmente? Bueno, pues lejos de querer aquí hacer un debate teológico, ¿verdad? Lo que vamos a comprender es de que Dios ha preparado nuestro corazón. Dios prepara el corazón del ser humano para cuando la semilla vaya a caer en su vida, para que no sea como que cae en pedregales, como que cae en el camino, como que cae entre las malas hierbas que se comen, ¿verdad?, la buena semilla. No, el Señor va a hacer de manera que prepara nuestros corazones. Así que cuando llegamos a la presencia del Señor, nuestros corazones están más o menos predispuestos para escuchar el Evangelio. Cuando cada uno de nosotros hemos llegado a la presencia del Señor, ¿cómo nos encontrábamos? Algunos han llegado al conocimiento del Señor porque han pasado a veces por diversas pruebas, diversas dificultades. Otras personas han venido al Señor porque han sido golpeados por alguna enfermedad y han querido buscar en el Señor ese consuelo y tantas cosas más. Pero lo importante que debemos de comprender es que la misericordia de Dios ha hecho que nuestros corazones estuvieran predispuestos para poder escuchar su buena palabra. Amén. Como en el día de hoy, que cada uno de ustedes está escuchando esta palabra. Su corazón está, por supuesto, predispuesto para que escuchen la buena palabra. No rechacen este mensaje. No rechacen la buena palabra de Dios. Amén. No permitan que esta palabra vaya a caer al lado del camino o entre pedregales. El reino de Dios entonces lo podemos comprender de manera muy clara cómo es el reino de Dios. Todos estos ejemplos que Jesús ha dirigido a sus discípulos, a la multitud, de cómo es el reino de Dios, todos estos discursos tienen una meta, una finalidad.
Y podemos resumir de que el reino de Dios es un encuentro o un reencuentro entre Dios y los seres humanos. Eso es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es un encuentro. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es algo lejano, intangible, intocable, impalpable, no se puede tocar, no puede llegar, es inalcanzable. No, el reino de Dios es un encuentro de Dios con los hombres. Es la reconciliación de Dios con los hombres. Eso es el reino de Dios. Por ello Jesús emplea cada vez ejemplos que nosotros podamos asimilar con facilidad. Es un grano de mostaza el reino de los cielos. Es algo pequeño, pero que puede crecer en nuestros corazones de tal manera que todos los demás después puedan venir a nosotros para poder alimentarse, como ese grano de mostaza que crece y después se hace una planta muy enorme y pues alimenta a muchos animalitos, muchas aves. Eso es el reino de los cielos. Jesús ha querido que de manera simple nosotros comprendamos qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos lo vamos a comprender también. Lucas capítulo 17 de los versos 20 al 21 nos dice literalmente, dice, el reino de Dios se encuentra entre ustedes, está entre ustedes. Literalmente, el reino de Dios está entre ustedes. Podemos comprender, por supuesto, que el reino de los cielos, que el reino de Dios es Cristo mismo. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es también Cristo mismo. La persona de Cristo es el reino de los cielos. Por eso nosotros, los creyentes, cuando estamos atravesando pruebas, tribulaciones, enfermedades, podemos tener en nosotros, en nuestras vidas, calma, paz, tranquilidad, gozo, alegría. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, que es el reino de los cielos, vive en nosotros. Romanos capítulo 14, verso 17 nos va a decir que el reino de los cielos no es comida y bebida, sino que es justicia, paz y felicidad, alegría, esperanza, gozo, todo eso. Todo eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es y debe ser tu propio hogar. El reino de los cielos es y debe ser tu propio matrimonio, tu propia relación. Debe de ser el reino de los cielos. Es un encuentro entre lo divino y lo humano. Cuando nos encontramos con el reino de los cielos, cuando descubrimos el reino de los cielos, cuando estamos frente a frente al reino de los cielos, que es la misma persona de Jesucristo, vamos a descubrir con estupor que de un lado tenemos la grandeza, la divinidad, lo inalcanzable, porque estamos viendo a Dios mismo. Dios se acerca a nosotros para que nosotros podamos verlo, para que podamos contemplarlo, para que podamos comprenderlo, pero al mismo tiempo también nosotros, ya que vemos la divinidad, ya que vemos la grandeza, estamos viendo también nuestra propia naturaleza. Estamos viendo lo humano.
Estamos viendo nuestras limitaciones como seres humanos. Estamos viendo nuestra propia miseria. Y solamente cuando somos conscientes de nuestra miseria, entonces es cuando empieza en nosotros esa etapa tan hermosa de conocer a Cristo, de conocer a Dios. Cuando realmente nosotros nos sentimos miserables ante Dios, es cuando empezamos el camino de la salvación. Es cuando empezamos el camino de la redención. Cuando hice este descubrimiento hace tantísimos años ya, muchos años, cuando me sentí realmente miserable ante la presencia del Señor y comprendí que debía de sentirme así, miserable, porque sin ese conocimiento de mi propia miseria no podría nunca alcanzar a Dios. Cuando yo descubrí eso, yo lo compartí con algunas personas, con algunos hermanos, y recuerdo como les dije: hermanos, debemos de sentirnos miserables delante de Dios. Algunos comprendieron el sentido, otros creo que desconocían el sentido. Algunos me dijeron: yo no me siento miserable. Cuando alguien dice eso, que no se siente miserable ante la presencia del Señor, es que todavía le falta mucho camino por recorrer. Debemos de reconocer nuestras limitaciones, debemos de reconocer nuestra humanidad. El reino de los cielos, ¿cómo es? ¿Cómo es el reino de los cielos? Jesús nos invita a que descubramos hoy día cómo es el reino de los cielos. La pregunta que quiero hacerte, mi querido hermano, mi querida hermana y mis queridos amigos, es: ¿quieren ustedes descubrir cómo es el reino de los cielos? Dejen que la persona de Cristo se acerque a ustedes y descubran estas palabras maravillosas pronunciadas en la boca misma de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El reino de los cielos está entre todos ustedes. El reino de Dios se ha acercado. Vuelvo a repetir que cuando Jesús decía: el reino de los cielos es semejante a... Todos los ejemplos eran ejemplos humanos. Todos los ejemplos eran ejemplos que podemos nosotros comprender. El reino de Dios debe estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Quieren ver el reino de los cielos? Tienen que mirar la vida de un verdadero creyente. Ahí van a ver el reino de los cielos. El reino de Dios se encuentra entre todos nosotros. Nosotros formamos parte del reino de los cielos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la oportunidad que se nos ofrece hoy día es de que hagamos este encuentro con lo divino. Hagamos un encuentro con Dios. No es que nosotros, por lo que merecemos, porque hemos hecho cosas muy buenas, porque somos muy buenas personas, tengamos derecho de acercarnos a Dios. No es eso. Dios se ha acercado a nosotros. Dios se ha humillado. Dios ha bajado. Dios ha descendido
Dios se ha hecho hombre. Dios se ha encarnado. Hoy día nosotros podemos tener ese encuentro con el reino de los cielos. Si ustedes quieren conocer cómo es el reino de los cielos, yo les invito en el día de hoy a que reciban a Jesús en sus corazones. Muestren después ustedes a los demás cómo es el reino de los cielos. Inviten después a los demás. Mi casa, mi hogar, es de Dios. Jesús aquí no es un invitado. Jesús aquí es el dueño. Más bien, yo soy el invitado. En mi matrimonio reina Dios. En mi matrimonio gobierna Cristo. Y cuando nosotros nos apegamos a Dios, estamos reflejando el reino de los cielos. Cuando nosotros nos amamos, estamos reflejando el reino de los cielos. Jesús dice, en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Ese pues es el reino de los cielos, donde está el amor, la comprensión, la ternura, donde está el respeto. Ese es el reino de los cielos. Y hoy todos nosotros podemos saber cómo es el reino de los cielos. Amén. Les agradezco, mis queridos hermanos y amigos, por haberme escuchado hasta el final de este video. Les pido que si este mensaje les ha agradado, si ha habido algo que les ha gustado del video o algo que quieran comentar, pueden hacerlo. Liken el video, denle el dedito para arriba y dejen un comentario o envíenos su comentario si quieren también a los correos que dejamos siempre. Como digo siempre, para nosotros este trabajo es de mucha importancia. Quizás no es un canal en YouTube muy grande, claro. Lo importante es que nosotros hacemos lo que Dios creo que nos pide. Amén. Cuando uno hace lo que Dios espera de ti, estás haciendo lo correcto. Amén. Así que yo les invito, mis queridos hermanos, a que sigan adelante, que luchen siempre la buena batalla de la fe. Amén. Oren mucho por nosotros, por nuestro ministerio. Amén. Seguimos aquí, por supuesto, en la ciudad de Logroño, en el norte de España. Ya saben que somos una pequeña comunidad protestante y que intentamos por todos los medios que este mensaje llegue lo más lejos posible. Amén. Pues que Dios me los bendiga y nos encontramos en un próximo video. Amén.